Hoy nos metemos de lleno en uno de los estudios más inquietantes y famosos de la historia de la psicología, el experimento de la prisión de Stanford. Vamos a ver cómo una simulación se fue completamente de las manos y nos dejó unas cuantas verdades muy incómodas sobre la naturaleza humana. Y es que todo se reduce a una pregunta, ¿verdad? ¿Somos como somos por nuestros principios, por lo que llevamos dentro, o es la situación, el poder que nos dan, lo que puede transformarnos en algo que ni nosotros mismos reconoceríamos? Bueno, pues el psicólogo Philip Zimbardo quiso encontrar la respuesta. Para entender esto, hay que viajar a 1971. La sociedad estadounidense estaba totalmente dividida. La desconfianza en la autoridad estaba por las nubes. Y en ese caldo de cultivo, a Zimbardo se le ocurre investigar qué pasa cuando a gente normal y corriente se le da un poder casi absoluto sobre otra gente. Y es que, la cosa estaba que ardía. La guerra de Vietnam, las protestas por los derechos civiles, había una tensión brutal en el ambiente. La brutalidad policial era el tema de conversación de todos los días. Así que Zimbardo se preguntaba, ¿la gente que trabaja en las cárceles es cruel por naturaleza o es el propio sistema, la propia prisión, la que les convierte en eso? Así que Zimbardo, para responder a esto, hizo algo bastante radical. No se fue a una cárcel de verdad. No, montó una desde cero, en el sótano de la Facultad de Psicología de Stanford. Quería un entorno totalmente controlado para ver, sin filtros, el poder de la situación social en nuestro comportamiento. Y ojo, no cogieron a cualquiera. Seleccionaron a 24 estudiantes universitarios. A todos se les hizo una evaluación para confirmar que estaban perfectamente sanos, mental y emocionalmente. Esto es clave. En teoría, no había ninguna manzana podrida en el grupo. ¿Y cómo los encontraron? Pues de la forma más normal y corriente que te puedas imaginar. Un simple anuncio en el periódico. $15 al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Esto lo que nos dice es que eran chavales normales, como cualquiera, no gente que estuviera buscando problemas. Y aquí viene una de las claves de todo el experimento: los símbolos. A los guardias se les dio todo lo que grita autoridad: un uniforme, gafas de espejo para que no se les vieran los ojos y crear distancia, y una porra, el símbolo de poder definitivo. A los prisioneros todo lo contrario, se les deshumanizó sistemáticamente: una bata cutre, sin ropa interior para que estuvieran incómodos, un número en lugar de su nombre y una cadena en el tobillo, un recordatorio constante de que no eran nadie. Vale, el plan eran 2 semanas de estudio. La realidad fue una auténtica pesadilla psicológica y lo más increíble fue la velocidad, la rapidez con la que todo se torció hacia la crueldad. Vamos a ver cómo pasó. Es que desde el minuto 1 la cosa se fue de las manos. Ojo, que la Policía Real de Palo Alto colaboró en los arrestos, lo que le dio una capa de realismo que fue brutal. Una vez en esa prisión del sótano, el proceso de deshumanización fue inmediato, y a los guardias, a ellos se les dio básicamente carta blanca. Solo una regla, muy ambigua: mantened el orden. Nadie les dijo cómo, simplemente les dieron el poder. El primer día, fue más o menos tranquilo, pero al segundo todo saltó por los aires. Los prisioneros se rebelaron, bloquearon las puertas de las celdas, se quitaron los gorros. La respuesta de los guardias fue inmediata, coordinada y brutal. No físicamente, sino psicológicamente. Ese fue el momento en que todo cambió. Y fijaos en las tácticas que se les ocurrieron a los guardias, de la nada, chavales que unos días antes iban a clase como cualquiera. De repente, inventaron estas formas de castigo: meter a gente en un armario a oscuras, obligarles a limpiar váteres con las manos, quitarles los colchones para que no durmieran, humillaciones constantes. Nadie se lo ordenó, salió de ellos. Esta frase de uno de los guardias es demoledora, ¿verdad? Lo resume todo. Esa sensación de poder absoluto era como una droga. Se dieron cuenta de que podían hacer casi cualquier cosa, que no habría consecuencias. Ya no eran estudiantes actuando, no. Se habían convertido en carceleros de verdad. Y claro, esto no era un juego. Las consecuencias fueron reales y muy rápidas. El prisionero 8612 tuvo una crisis nerviosa tan grave, con ataques de rabia, llantos, que tuvieron que sacarlo de allí después de solo 36 horas, un día y medio. El sufrimiento era completamente auténtico. La situación era ya una espiral de abuso sin control. Y lo más loco es que ni el propio Zimbardo, que se había metido en el papel de superintendente de la prisión, parecía darse cuenta o querer parar. Hizo falta que alguien de fuera llegara para romper ese hechizo. El plan eran 14 días. 14. Y lo pararon en el 6º. Pero no porque Zimbardo y su equipo decidieran que ya tenían suficientes datos, no. La razón fue una intervención totalmente inesperada. Esa voz fue la de Christina Maslach, que era psicóloga y en aquel momento pareja de Zimbardo. Ella fue a visitar el experimento y se quedó absolutamente horrorizada.
A diferencia de todos los que estaban metidos hasta el cuello y ya lo veían normal, ella lo vio con ojos limpios y le dijo a Zimbardo: «¿Pero tú te das cuenta de lo que está pasando aquí?». Sus palabras fueron la bofetada de realidad que le hizo ver que había perdido por completo la perspectiva. Así que el experimento se acabó. Pero, ¿sabéis qué? El debate no había hecho más que empezar. Durante décadas se ha hablado de él como una lección clave sobre el poder de la situación, pero también se le ha machacado por sus fallos, que son enormes. De todo esto, Zimbardo sacó una idea muy potente, el llamado efecto Lucifer. Básicamente, su teoría es que no hace falta ser una mala persona para hacer cosas malas. A veces, solo basta con meter a una persona buena en una mala situación, en un sistema tóxico, para que ese sistema la corrompa. Y aquí vemos la polémica en estado puro. Por un lado, la lección de Zimbardo: el sistema es más fuerte que el individuo. Pero por otro, y esto es muy importante, las críticas son demoledoras. Se ha descubierto que Zimbardo no fue un simple observador, sino que animó a los guardias a ser más duros. O sea, influyó en el resultado. Además, éticamente es un desastre. Hoy sería imposible hacer algo así. Y para rematar, algunos participantes reconocieron años después que, en parte, estaban actuando, lo que le quita bastante fuerza a la idea de que todo fue espontáneo. A pesar de todo, de la polémica y los fallos, el experimento nos sigue fascinando y dando miedo a partes iguales. ¿Por qué? Pues porque nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas sobre nosotros mismos. Y aquí nos deja la pregunta del millón, la que de verdad importa. Es muy fácil juzgar a esos guardias desde la comodidad de nuestra casa, pero si nos hubieran puesto a cualquiera de nosotros en esa situación, con ese uniforme y esa porra, ¿qué habría pasado? ¿Realmente podemos asegurar que nos habríamos resistido a ese poder? Hay una frase del propio Zimbardo que lo clava y que va más allá del experimento. Dice que el mal aparece cuando un sistema, sea una cárcel, una empresa o un país, hace que obedecer sea lo bueno y que pensar por uno mismo sea una amenaza. Al final, quizá la gran lección no es lo fácil que es convertirse en un monstruo, sino lo increíblemente difícil y necesario que es ser la persona que se resiste, la que mantiene su humanidad cuando el sistema le empuja a perderla. La verdadera fuerza, a lo mejor, no está en tener poder sobre los demás, sino en tener el valor de resistirse a él.